Hello guys, en esta ocasión estaré mostrando mi cara porque principalmente me animo a hacer este tipo de videos y siento un poco más de confianza al mostrar mi cara y eso. Así que espero sea de tu agrado y pues vayamos a refactorizar un poco lo que vendrá siendo estos ejercicios. Que de hecho vamos a hacerlo utilizando JavaScript. Así que próximamente usaremos otros lenguajes como Python, Java y si es de esperar o si se da la oportunidad también C++. Y como también notarás, este es el primer video en español que hago en este canal, así que espero y sea de tu agrado. Entonces, sin más que decir, comencemos. Bien, principalmente nos encontramos con este ejercicio que tiene que ver más que nada con la simplificación de funciones y nos dice que dado el código hay que simplificar esto eliminando las repeticiones y utilizando funciones flecha. Por si no sabes qué son las funciones flecha, te voy a dejar la siguiente explicación. Una función flecha o arrow function es una alternativa flexible a las funciones tradicionales. Estas comúnmente no se les asigna un nombre en particular, como una función normal, sino que actúa como una expresión temporal, como si fuera anónima. Es decir, no sabemos cómo se llama o quién es, solamente sabemos que hace algo. Pero no hay que confundirnos, debido a que las funciones flecha y las funciones anónimas son cosas diferentes, así que eso es tema para otro video. Siguiendo con el tema, como no se identifican con un nombre, podemos decir que esta será una función lambda. Esta función lambda recibe una entrada y devuelve como resultado una salida. Supongamos que nuestra función lambda hace una operación a través de dos valores. Estos son a y b. Estos valores provienen de la entrada, así que definamos que a es 1 y b es 2. Cuando lambda procese dichos valores, devolverá una salida, tal cual como lo haría una función. En este caso sería 3. Yendo a la práctica, algunos lenguajes de programación mantienen una sintaxis similar. En este caso, analizaremos esto con JavaScript. Identificamos claramente que hay una entrada y una salida. Vemos que en la salida se muestra en términos generales lo que se espera como resultado. Si almacenamos esta expresión en una variable, podemos usarla como si fuera una función normal. Y como observamos, al sumar 1 y 2, nos debería devolver 3. Algo que cabe aclarar sobre las funciones flecha es que las funciones flecha no tienen sus propios enlaces a this, arguments o super, que son usados al momento de crear clases. Entonces, se recomienda no usar arrow functions como si fueran métodos propios de una clase. Otra cosa que hay que evitar también es que, y bueno, y es algo que no se puede hacer, y es que las funciones flecha no pueden usarse como constructores. Es decir, no puedes aplicarlo directamente a una clase. En este caso sería el constructor, que sería, entre comillas, el primer método en ejecutarse al instanciar una clase. Bien, principalmente nos encontramos con cuatro funciones. Una para sumar, otra para restar y otra para multiplicar y finalmente otra para dividir. Como notarán, solamente estamos limitados a usar dos números, que uno se representa con la letra A y otro se representa con la letra B. Entonces, cuando queramos usar una función de ese tipo, simplemente habría que escribir los números y así sucesivamente si quiero sumar, multiplicar o dividir. Y eso sería algo un poco repetitivo y también un poco brusco porque no permite esa flexibilidad. Entonces, ¿qué tal si quisiéramos sumar, restar, multiplicar, dividir varios números a la vez? Entonces, ahí entra en juego lo que son eh, las funciones flecha y también un nuevo concepto llamado High Order Function. Por si no sabes qué es una función de alto nivel, te voy a dar la explicación a continuación. Genial. Las Higher Order Functions, o en español, siendo un poco más correcto, se llamarían funciones de orden superior. Estas funciones de orden superior son similares a las funciones tradicionales. Tienen una entrada y tienen una salida. Pero la diferencia entre una función tradicional y una función de orden superior, y es que
las funciones de orden superior no solamente reciben valores, sino que también pueden recibir funciones, sean funciones tradicionales, funciones flecha y cualquier otro tipo. Este es un concepto sumamente útil porque de esta analogía nacen los famosos callbacks, que no son más que una utilidad para ofrecer flexibilidad y modularidad a nuestras soluciones. Es decir, internamente nuestra función de orden superior usa esas funciones que se pasan desde la entrada para completar su flujo de operación. Esto muchas veces suele ser óptimo debido a la escalabilidad que ofrece y la separación de responsabilidades que ocurre. A la final tendremos un resultado. Podría ser un solo valor A o podría ser múltiples valores. Bien, una vez dicho eso, pasemos a la solución. Principalmente nos fijaremos en hacer las funciones flecha. Entonces, para hacer esto simplemente podemos definir una variable y esta variable puede contener, por ejemplo, sumar. Y para definir una función flecha simplemente tenemos que ejecutar la siguiente sintaxis. En este caso recibiremos dos números, A y B. Y como es suma, simplemente decimos que retorne la suma de estos dos números. Y hacemos lo mismo para tanto para restar, multiplicar y dividir. Entonces simplemente tendríamos que cambiar las operaciones. En este caso sería restar, aquí multiplicar y aquí finalmente sería dividir. Una vez hecho esto, simplemente cambiamos las operaciones. Como saben, es algo intuitivo. Y aquí finalmente hacemos la división. En el caso de la división se podría añadir una validación, pero eso lo dejaremos para después porque principalmente queremos solucionar el problema de la suma o bueno, las operaciones con varios números. Entonces, una vez dicho esto, simplemente tendríamos que definir la función de alto nivel. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacerlo de la misma forma con una función flecha, pero en mi caso yo lo haré con una función típica de JavaScript, las normales. Em, bien, entonces, ¿cómo la llamaremos? Vamos a llamarle calculadora de una manera un poco vaga. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir, por así decirlo, una lista de números o un array, como le conozcas. Y luego le pasaremos la función flecha, que vendría siendo la operación. Entonces, luego en el cuerpo de esta función podemos decir lo siguiente, podemos apoyarnos de los prototipos que tienen los arrays en JavaScript. Eh, entonces, básicamente lo que usaremos ahora es un método que contiene los arrays llamado reduce. Y este método reduce, como su mismo nombre lo indica, reduce una lista, un arreglo, para que finalmente quede un solo resultado, un solo número. Entonces, por si no entiendes un poco sobre esta función, te la explico a continuación. Reduce es un método que ofrece el prototipo de array en JavaScript y su utilidad principal es reducir una lista, como su nombre lo indica. Para este ejemplo y la práctica que vamos a hacer, reduzcamos una lista con la ayuda de operaciones aritméticas. En este caso, analizaremos la suma. Como verás, tenemos una lista de 5 números. Al momento de usar el método reduce, el indicador del número actual se ubica en el primer elemento de la lista y el acumulador lo almacena. Recordemos que al momento de usar reduce ocurre una iteración interna, por lo tanto el número actual se rueda al segundo elemento de la lista. Como vemos, el número actual sería el 2 y el acumulador va sumando estos elementos. Por lo tanto, la iteración va recorriendo cada elemento de la lista e ir acumulando estos valores. Al momento de pasar al número 3, el estado del acumulador es 6. Por lo tanto, este proceso sigue de manera iterativa. Como vemos, al llegar al número 4, el estado del acumulador se encuentra en 10. Y al llegar al último dígito, el acumulador se encuentra con el valor de 15. Entonces, lo que devuelve reduce es básicamente el acumulador. Por lo tanto, debería devolver 15.
Y ese es el flujo básico que sigue Redux. Si fuera otro caso en el que quisiéramos hacer una resta, pues ya tendríamos que indicarlo. O quisiéramos hacer operaciones más complejas, como sacar el promedio, tal vez, entre otro tipo de cosas. Una vez explicado eso, simplemente especificamos que recibe, bueno, mantiene un acumulador y luego el número actual que está recorriendo en la lista. Y bien, no nos olvidemos que esto también se ejecuta mediante un callback o una función flecha que se llama internamente dentro de este método. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta instancia? Eh, para visualizar un poco y no perdernos al momento de ejecutar esto y quedar con las dudas, eh, lo haremos un poco de manera manual, que en vez de que solo retorne, podemos decir que imprima el número actual que está recorriendo. Bien, entonces, como estamos usando las llaves, siempre que usemos las llaves tenemos que retornar algo, pero mientras no se usen, eso es como acá arriba, eso es indicar que se retorna automáticamente este resultado. Pero si le pusiera llave, tendría que escribir algún return y así JavaScript lo interpreta. Entonces tengamos en cuenta eso. Y finalmente, lo que tendríamos que hacer es retornar el acumulador. Y ese acumulador simplemente se hace mediante la operación eh, del acumulador con el número actual. Que de hecho tenemos un typo. Vamos a corregirlo de una. Y como vemos, esto retornaría este resultado. Entonces, vamos a probarlo un poco a ver si funciona. Si es que no estoy fallando en algo. Entonces, definimos los números. En este caso sería 1, 2, 3. Y llamamos al high order function. Y en este caso especificaremos que los números son estos. Y la operación que queremos hacer es sumar. Entonces, y también no nos olvidemos de imprimir el resultado. Entonces, finalmente imprimimos el resultado y obtenemos em, como tal el resultado. Para ejecutar esto, pues yo utilizo un plugin llamado Code Runner. Lo puedes encontrar acá en los plugins de VS Code llamado Code Runner. Lo puedes encontrar fácilmente. Y bien, entonces ahora voy a correr el código a ver si funciona. Ujú. Veamos, nos dice, ok, aquí nos hemos equivocado, un typo. Lo corregimos de igual forma. Y vamos a ver qué nos retorna ahora. Y como vemos, nos retorna esto, pero nos devuelve indefinido. Veamos qué está pasando. Y sí, como era de esperarse, nos hemos equivocado en algo. Simplemente poner el return acá. Y veamos qué resultado nos devuelve. Como vemos, el resultado final es 6. Y deberíamos imprimir algo acá, un poco para que sea mejor. Resultado final. Y ahora sí podemos apreciar mejor la ejecución. Como vemos, el resultado final es 6. Y efectivamente, si sumamos 1 más 2, 3. Y 3 más 3 es igual a 6. Entonces, efectivamente funciona. Y si le sumamos otro 3, tendría que retornar 9. Como vemos, retorna correctamente este número. Eh, y vamos a probar con otra operación. A ver, probemos con resta. Pero para esta situación, como lee de izquierda a derecha, vamos a cambiarle un poco el orden. Vamos a restar, por ejemplo, 5, 2, luego 1, que tendría finalmente que retornar como resultado un 1. Perdón, tendría que retornar como tal 2, porque 5 menos 3 es igual a 2.
Y aquí hemos tenido otro typo, vamos a corregirlo. Aquí había puesto restar solamente. Entonces vamos a ejecutar el código y veamos que retorna efectivamente 2. Entonces, esto es algo interesante porque podemos hacer este programa, bueno, pasamos de algo un poco rústico y lo pasamos a algo más flexible. Entonces, esto es realmente interesante y para el caso de de la división, tenemos que tener en cuenta eso, de que si es cero, si b es cero, pues no se va a poder dividir. Y de hecho vamos a probarlo, 5 y 0. Veamos qué pasa cuando hacemos la división. Y como vemos, nos devuelve infinity. Esto, bueno, internamente no sé cómo lo haga JavaScript, pero en realidad esas operaciones son inválidas. Entonces, podemos hacer una validación aquí en este caso. Simplemente indicar de que si en este caso b es igual a cero, sí, es igual a cero, pues que simplemente retorne cero. Aunque debería retornar algo diciendo de que es inválido, no se puede dividir por cero. De lo contrario, simplemente que devuelva la operación. ¿Correcto? Entonces, esto aún se puede mejorar, esta condicional, pero por ahora dejémoslo así. Eh, y como vemos, nos dice no se puede dividir por cero. Y si cambiamos a 1 acá, vemos que nos devuelve 5. Y efectivamente vamos a dividir 20, bueno, hagamos el proceso un poco más fácil, 40 entre 2 y luego entre 2. Entonces 40 entre 2, 20. Y 20 entre 2, 10. Entonces, efectivamente nos devuelve 10 y como vemos es una refactorización al código que habíamos tenido principalmente. Entonces, esto aún se puede mejorar definitivamente, pero em, la idea la idea era utilizar la función de flecha con un nuevo concepto llamado High Order Function. Muchas gracias por llegar al final de este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar si te gustaría que hiciéramos refactorización usando otros lenguajes, por ejemplo Java. Java es un buen lenguaje para aplicar la programación orientada a objetos y sobre todo es un buen punto para explicar todo el tema de las buenas prácticas, cómo evitar los code smells, los principios SOLID, cómo utilizarlos eh, y entre otras cosas. Si por alguna razón te gustaría que explicara algún otro tema como desarrollo web o ciberseguridad, deja en los comentarios y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuando suba otro video. Nos vemos.